Con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Hoy nos toca ya Juan 15. Vamos avanzando poco a poco, pero ahí la llevamos. Creo que llevamos ya más de 1 año y medio estudiando Juan, ¿verdad? Yo creo que ha sido de bendición estudiarlo expositivamente. Yo he aprendido mucho estudiándolo y espero que ustedes estén captando toda la foto de todo lo que el Espíritu Santo inspiró por medio de Juan. Y vamos a leer 6 versículos y luego lo vamos a desempacar verso por verso. Así que Juan 15, 1 al 6 dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arde. Hermanos, como decía un pastor, este es un mensaje, es una predicación, es una exposición para cristianos maduros, gente que está en el cristianismo porque anhela crecer, conocer a Dios. Este tipo de exposiciones no son, como dijo un pastor, para princesas y princesos, porque se van a ofender. Son palabras muy directas, son palabras muy confrontantes y debemos entender lo que el Señor estaba diciendo. Les he dicho ya el contexto muchas veces, vale la redundancia. Esto es jueves por la noche. Jesús y sus 12 están en el aposento alto. Ahí fue donde nadie quiso lavar los pies de nadie. Jesús se pone la toalla, empieza a lavar los pies uno por uno. Ahí es donde Jesús dice: al que le dé el primer bocado, ese es quien me va a traicionar. Le da el bocado a Judas y le dice: lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Judas sale a vender al Señor por 30 monedas, 30 pedazos de plata. Y Jesús se queda con los 11 discípulos fieles y empieza a darles promesas. Yo me tengo que ir, y los discípulos empiezan emocionalmente a quebrar. Empieza a entrar la depresión en ellos. Y Jesús les dice: tranquilos, yo me voy a ir, pero voy a ir a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté también ustedes estén. Luego les da la promesa del Espíritu Santo: yo no los voy a dejar solos, es mejor que yo me vaya, va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo y va a morar en ustedes, y Él los va a guiar a toda la verdad y les va a hablar de mí. Y empieza a darle una serie de promesas. En el último versículo del capítulo 14, mire lo que dice, acompáñeme a leer. Dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Mire las últimas palabras: levantaos y vámonos de acá. Nuestro contexto entonces nos saca del aposento alto. Ellos van en camino al jardín de Getsemaní, donde el Señor iba a ir a orar por unas cuantas horas. Y mientras caminaban, iban a pasar por la ciudad de Jerusalén, iban a pasar por el templo. Ellos iban a atravesar por el templo, donde había una puerta decorada con una impresionante escultura
una vid gigante de oro que adornaba todo el marco de la puerta. Así que es ahí donde el Señor se para, ve esa vid en la puerta del templo y hace este comentario. Jesús no era que estaba en cualquier lado y de repente, yo soy la luz, o yo soy el camino. No, algo estaba pasando en ese contexto que lo hacía él decir ciertas cosas. Y en este caso se cree que se pararon enfrente de la puerta del templo, donde está la vid gigante decorando el marco de la puerta. Y ahí es donde él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Fue ahí donde Jesús hace esa hermosa proclamación. Así que nuestro estudio de hoy se llama Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Así que acompáñenme a leer versículo 1 y vamos a empezar a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué Jesús hace esta analogía? Sus discípulos sabían que la nación de Israel representaba la viña del Señor, la vid del Señor. Isaías 5, 1 al 7 dice lo siguiente, escucha, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Dios sembró y cuidó esta viña, pero ellos nunca dieron fruto. Versículo 4, Dios hace una pregunta irónica. En Isaías 5, versículo 4, Dios dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Jeremías 2:21 también hace una referencia. Dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto simiente de vid extraña? Israel fue la viña que Dios plantó con la intención de recoger muchos frutos. Pero ellos desobedecieron la voz de Dios. Ellos desobedecieron las leyes de Dios. Ellos se descarrilaron y se fueron tras otros dioses y desobedecieron el mandato de Dios y nunca produjeron frutos. Ellos se negaron a evangelizar al mundo y proclamar el nombre de Dios, el verdadero Dios vivo que los gobernaba en ese entonces. Ellos no dieron a conocer la gloria de Dios al mundo. No querían evangelizar a los demás. Ellos se creían que eran el pueblo escogido y solo ellos iban a ser salvos. Entonces no evangelizaron, no dieron frutos, no dieron a conocer a Dios, no llevaron la palabra de Dios a otras naciones. Y Dios dice que no había fruto. ¿Recuerdan a un profeta llamado Jonás? Cuando Dios le dice, quiero que vayas a evangelizar a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? No, yo no voy, y se va a otro lado. Se va a esconder de Dios. Agarra para el lado opuesto, se mete a un barco y se va a lo profundo del barco. Y cuando Dios lo lleva a predicar las buenas nuevas y toda la ciudad se convierte, Jonás quería morirse. Estaba deprimido porque Dios había llevado salvación a esta gran ciudad. Así que Jesús hace esta gran declaración. Yo soy la vid verdadera. La nación de Israel era un símbolo de lo que iba a ser yo. Pero ellos fracasaron y yo no. Yo soy la vid verdadera, yo soy el verdadero fruto, yo soy quien voy a dar a conocer a Dios, yo soy el que voy a dar a conocer el reino de Dios, yo voy a ser el que voy a dar a conocer los misterios de Dios, yo voy a dar a conocer la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y yo voy a dar frutos. Hermanos, podemos decir que 2000 años después, el cristianismo ha dado muchos frutos. Y todo empezó con un hombre llamado Jesús. Un Jesús que caminó y dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes
son mis pámpanos. O sea, yo soy la raíz. Yo voy a nutrir a mis pámpanos, a mis ramas, para que ustedes lleven mucho fruto. Pero si no están pegados a mí, nada podrán hacer. Cristo es la vid, Cristo es la verdadera viña, Cristo es el que dará a conocer el reino, Cristo es quien evangelizará al mundo y Cristo es quien dará mucho fruto. El Padre es el dueño de la viña y cuida de la viña. Corta las ramas muertas y poda las que no dan fruto, poda las que dan fruto para que den más fruto. Él tiene el control de esta viña, hermanos. A Él nada se le escapa de esta viña. Todo está bajo su soberana voluntad y sobre su soberano control. Nada se escapa de su soberanía. Él espera fruto y hace lo necesario para que esta viña y estas ramas produzcan fruto. Ahora, si hay una rama seca que no está produciendo fruto, la va a cortar para que no le chupe las vitaminas, la alimentación de las que sí están dando fruto. Y las que están dando fruto hay que podarlas, hay que cortarlas, hay que limpiarlas para que den aún más fruto. Versículo 2a o 2b. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador, quien es Dios. Los pámpanos o ramas que no dan fruto se cortan para que ya no vuelvan a brotar y absorber todos los nutrientes de las que sí dan fruto. Jesús dice que así son sus seguidores. Algunos son estupendas ramas que producen al 100 por uno. Otras son ramas que solo chupan la energía de otros para que no den frutos. Otras solo estorban a las que sí están dando frutos. En la viña del Señor hay un poquito de todo, ¿verdad? ¿No es así? Dice la palabra de Dios que en la iglesia está el trigo y la cizaña juntos. Hay gente que viene porque quiere conocer a Dios genuinamente, ha nacido de nuevo y quiere conocer a su Señor. Y hay gente que solo viene por otras cosas. Hay gente que viene engañadamente, piensa que está haciendo lo correcto, que viene, sirve, canta, pero no ha nacido de nuevo. Y hay gente que viene solo con las malas intenciones de hacer caer a los hermanos. Hay de todo un poco. Pregunta, ¿de quién estaba refiriéndose Jesús al hablar de los pámpanos estériles? Aquí vemos 3 tipos de pámpanos, o 3 tipos de personas, y quiero que estudiemos esto. El primer grupo de representantes son los Judas. Judas profesaba ser seguidor de Jesús. Lo siguió durante 3 años, escuchó todas sus predicaciones, escuchó todas sus exhortaciones, escuchó todas sus parábolas, escuchó todas sus oraciones, escuchó y vio todas las sanidades, todos los milagros, todos los prodigios. Él decía ser seguidor de Jesús, incluso predicó acerca de Jesús. Pero Judas era una rama sin frutos. Él no era verdadero creyente. Él no había nacido de nuevo. En apoyo a esto, quiero que me acompañen al versículo 3 del capítulo 13. Juan 13, 10 al 11. Y ahí nos lleva de regreso al aposento alto, cuando Jesús estaba lavando los pies. Y cuando llega a lavarle los pies a Pedro, ¿recuerdan lo que dijo Pedro? Oh no, Señor, tú no vas a lavarme los pies. Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Entonces dame el combo, lávame la cabeza, las manos y todo.
Y Jesús le dijo, solo los pies, ustedes ya están limpios. Voy a leer el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este versículo está hablando de salvación. Ya ustedes son salvos por la palabra que yo les he hablado. El versículo 10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, lo que está diciendo Jesús es esto. Ustedes son salvos. Pecan porque caminan en un mundo pecaminoso y tienen un cuerpo pecaminoso. Y hay que pedir perdón, ¿sí o no? Eso es lo que tipifica el lavado de pies. Estarnos purificando todos los días. Salimos, nos ensuciamos los pies, pecamos. Y venimos delante de Dios y pedimos perdón. Y Él nos vuelve a limpiar. Pero Judas no era salvo. Entonces Él dijo que no todos estaban limpios porque Judas todavía estaba ahí. El primer grupo de creyentes son todos aquellos, entre comillas, creyentes que no conocen a Jesús, que conocen a Jesús, han escuchado sermones de Jesús y han sido parte de la iglesia cristiana, pero no han producido frutos. Hermanos, a mí esto me preocupa porque tengo muchos amigos y familiares en lugares donde han estado años y no hay frutos. Es algo que me pasó a mí, que le ha pasado a muchos de ustedes. Hemos crecido en una iglesia, hemos estado ahí por mucho tiempo, hemos escuchado predicaciones acerca de Jesús, hemos escuchado los milagros de Jesús, hemos visto todo lo que Él ha hecho y todavía no hemos dado frutos en nuestras vidas. Estos tarde o temprano terminan traicionando al Señor porque tienen sus propias agendas. Ahora, el primer grupo es representado de líderes, porque Judas era un líder dentro de los 12. Y estos son maestros, son líderes de las iglesias modernas, evangelistas, que tienen una propia agenda, que trasquilan y se enriquecen de las ovejas por medio de falsas promesas, milagros y prodigios. ¿Recuerdan cuando quebraron el frasco de perfume? ¿Qué fue lo primero que dijo Judas? Con eso hubiéramos podido darle de comer a los pobres. Mentira, él se lo quería robar. Estos tienen codicia de dinero, de enriquecerse, del amor al dinero, el materialismo, el poder, la autoridad y las cosas del mundo. Son líderes con anhelos personales, agendas privadas que tuercen las escrituras para engañar al pueblo. El segundo grupo está compuesto de personas que representan la nación judía, religiosos y fariseos. La mayoría de los judíos se negaron a escuchar a Jesús y a aceptar su mensaje. Le rechazaron como el Mesías, le rechazaron como el Hijo de Dios que venía a salvar al pueblo. Tuvieron celo de Él porque las multitudes lo seguían. Tuvieron celo de Él porque hacía milagros y prodigios que nadie más hacía. Tuvieron celo de Él porque Él predicaba con autoridad. Este grupo de incrédulos y religiosos nunca dieron frutos y eran estériles, ramas secas. Juan el Bautista dijo en Mateo 3, 7 al 8, al ver el que muchos de fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Miren qué bienvenida esa, ¿no? Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Versículo 8, escucha. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no estaban ahí arrepintiéndose y bautizándose por el deseo de conocer a Cristo genuinamente. Ellos lo estaban haciendo porque no querían perder la autoridad sobre el pueblo.
Y Juan los confronta y le dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse genuinamente. El versículo 10 es el resultado de no llevar frutos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ciertamente, 50 años después de que Juan dijo esas palabras, el ejército romano vino a la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, no quedó piedra sobre piedra, y muchos de estos judíos que escucharon las predicaciones de Jesús fueron asesinados. El hacha realmente estaba puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El tercer grupo son los creyentes superficiales y emocionales. De estos abundan. Estos son los seguidores de Jesús de boca, pero tienen su corazón muy lejos de Él. Estos son cristianos emocionalistas. Son los que profesan seguir a Jesús, pero sus vidas no dan evidencia de fe salvadora, sino una fe emocional. Son los que son llamaradas de tusas, se encienden rápido. Hoy sí siento seguir al Señor. Hoy sí siento ir a la iglesia. Mañana no. Hoy hay frío. Hoy no. Hoy mañana sí. Y así estamos dependiendo de nuestras emociones. Si las emociones están bien, entonces sí voy a seguir al Señor. Pero si están mal, hoy no voy a seguir al Señor. Hermanos, el seguir al Señor no es una emoción. Es una decisión y un compromiso de por vida. Cuando decidimos seguirlo, ya no importan mis emociones, ya no importa lo que yo quiero, siento, anhelo. Es qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo voy a obedecer a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? En todo. En Corintios dice, si comemos y bebemos y tomamos un vaso de agua, que sea para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Dios. Estos son solo apariencias, son árboles frondosos, pero no muestran señales de frutos. Son muchas hojas y pocos frutos. Mateo 21, 18, 19 lo ilustra así. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Estos también, por lo general, son los que aparentan tener muchos frutos. No faltan a la iglesia, sirven, cantan, se caen, tiemblan, pero son solo apariencias. Son los que ustedes pensarían que son bien santos, pero solo son apariencias, solo son hojas, solo son árboles frondosos. También son los que son atraídos por el entretenimiento, la música, la emoción, las luces, la euforia, los milagros, las experiencias místicas, las fábulas, las experiencias, los pastores que hablan bien. Estos son los que saltan en los conciertos cristianos, dicen que aman a Jesús, pero no guardan su palabra. Y solo están ahí por intereses propios. Son los que gritan, ¿te acuerdas? Aquí lo estudiamos. Son los que gritan, Hosana, Hosana el lunes, y para el viernes están diciendo, crucifiquen. Es una fe emocional. Estos son los que dicen ser ungidos del Señor, pero solo son apariencias. Estos son los cristianos superficiales que solo van a escuchar lo que ellos quieren oír, y si el sermón o el estudio es confrontador, hoy no me gustó el sermón, y quieren pedir la ofrenda de regreso. Estos son los que cuando se predica la verdad del evangelio y les confronta, se incomodan. Cuando se les habla de arrepentimiento, de dejar su pecado, de tomar su cruz y seguir a Cristo, de morir a su yo, dicen, no, esto huele a
a religiosidad. Estos son los que profesan ser cristianos, pero no conocen ni guardan su palabra. Estos son los de Juan 6, 60 al 66. Cuando Jesús predicó, dice, al oír qué, la predicación de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Estos eran discípulos, estudiantes del Maestro, que después de ver milagros y prodigios se van detrás de Él, pero cuando Él empieza a exponerles la palabra de verdad, dicen, ay, esto está muy duro, ay, esto me ofende, esto me hace sentir mal. Y Jesús les dice, ¿esto los ofende? ¿La verdad los ofende? ¿Cómo reaccionan estas personas? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Cuando son confrontados con la verdadera exposición bíblica, no los versículos populares, no los versículos de mucha bendición, que te va a ir bien, Dios va a arreglar tu vida, y todos esos versículos que nos gusta escuchar. Cuando empiezan a estudiar la Biblia expositivamente y se topan con los versículos difíciles, entonces dicen, no, esto es muy duro para mí. Estos son los cristianos superficiales que nunca fueron transformados y regenerados por el Espíritu Santo y vuelven atrás. Prefieren dejar al Maestro por no abandonar sus vidas. Estos siguen a Jesús por lo que Él les pueda dar. Pero al ser confrontados con la verdad del Evangelio, al decirles lo que les va a costar seguir a Cristo, ya no quieren, ya no les gusta. Primera de Juan 2:19, ahorita lo hablábamos, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, ¿no era mejor para Jesús hablar los versículos bonitos? Tenía una gran multitud, lo seguían bastantes. Hermanos, la palabra de Dios sirve como un filtro para filtrar los que son verdaderos, los que vienen por la palabra de Dios, los que vienen a escuchar todo el consejo bíblico y no solo las partes favoritas. Pero hay otro tipo de pámpanos o personas. Estos son los que sí dan frutos. Así que no los quiero ver muy tristes, los veo muy cabeza baja. Aquí vienen los que sí dan frutos y me gustaría que nos examinemos para ver si somos de los que damos frutos. Este grupo está en el versículo 2b y el 3 y dice, y todo lo que lleva fruto lo limpiará. En la Nueva Traducción Viviente dice lo podará, a mí me gusta más esa versión, para que lleve más fruto. El que lleva fruto es porque verdaderamente ha nacido de nuevo, tiene verdadera salvación. Son estos 11 que se quedaron con el Señor. A estos Dios los podará, la palabra es katairo, un verbo en el tiempo presente activo continuo, así que la traducción debe ser la siguiente: los continuará podando. O sea, siempre los está podando. Pongan atención al versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este verso es con respecto a la salvación. Ustedes ya son salvos. En el mismo contexto de no tener que lavarles a todo el cuerpo, sino solo los pies, ya lo vimos en Juan 13, 10 y 11. En otras palabras, Jesús está diciendo, ustedes ya son salvos, pero como viven en un mundo pecaminoso y viven en un cuerpo que es atraído al pecado, vosotros también pecarás. Y tendrán que venir y pedir perdón para ser limpios continuamente. Todos los días pecamos, ¿sí o no?
Algunos pecamos con nuestra mente, algunos con nuestra boca, hablamos más rápido de lo que pensamos, otros vemos cosas que no debemos, otros tenemos actitudes, nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer eso, voy a hacer mi voluntad. No quiere decir que sean pecados, ¿verdad?, grandes, pero son pecados en fin. Así que tenemos que ir delante de la presencia de Dios y ser honestos, porque los verdaderos cristianos, genuinos, aceptamos nuestro pecado, lo confesamos delante del Señor, pedimos perdón, y Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos. ¿A quiénes? A los que confiesan su pecado. A los que no confiesan su pecado, recuerdan, estamos estudiando primera de Juan. Estos gnósticos decían que ellos no tenían pecado y hacían a Dios mentiroso. Pero nosotros, los cristianos genuinos, aceptamos nuestros errores. Señor, la regué. Otra vez, perdóname, Señor. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? Y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es comparable al lavado repetido de pies, que es necesario para caminar en comunión con el Señor. Ahora, ¿qué significa el labrador los limpiará o los podará? Esto no es algo agradable tampoco, ya que representa la disciplina de Dios en el creyente y es esencial para cada uno de nosotros. No vamos a escapar que Dios nos esté podando. No vamos a escapar que Dios nos esté disciplinando. No nos vamos a escapar de que Él siga limpiando nuestras vidas, purificando nuestras vidas. Hebreos 12:11 dice lo siguiente, escucha: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados o disciplinados. No podemos dar fruto para el Señor a menos que el labrador celestial venga y corte esas ramas que nos están estorbando. El hecho es que cuando entramos en la vida cristiana, todos traemos mucha carne. Todos traemos mucho orgullo. A ver, ¿dónde están los orgullosos aquí? Que levanten la mano. Traemos mucha dependencia propia. A ver, ¿dónde están los dependientes propios? Traemos mal carácter. Ahí nos fuimos todos. Habíamos los que traíamos una lengua venenosa. Habemos los que decíamos malas palabras. Habemos de los que chismeábamos. Habemos de los que nos gusta el chambre. Habíamos ahí los que traíamos también vicios, cigarro, novelas. Por aquí hay noveleros. Habíamos de todo, hermano. Todos traíamos extra carne, ramas adentro que no, demasiadas ramas mundanas. Y este proceso es doloroso, que el Señor empieza a cortar ramas. Salmo 119 al 75, mira cómo David lo expresa. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me has afligido. La aflicción es ser podado por Dios. Salmo 119, 67. Antes que fuera afligido, escucha este salmo. Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué necesitaba David para guardar la palabra? Aflicción, ser podado por el Padre, ser limpiado. Dios usa la aflicción, Dios usa la enfermedad, Dios usa la escasez, Dios usa el dolor, Dios usa los problemas, Dios usa los hijos, al esposo, la esposa, la suegra, el suegro. Nadie se pierde ahí, hermanos. El dolor, los problemas, la soledad, la tribulación, todo eso lo usa para podarnos
y para que no nos descarriemos de ¿quién? De su palabra. Hermanos, algunos están pasando por problemas y es porque el Señor los está podando para que no se alejen de la palabra. Abracen la palabra y serán disciplinados menos. Obedezcan su palabra y van a ser podados un poco menos. Es decir, hay ocasiones en que Él permite que se nos presenten pruebas y dificultades para profundizar frutos de confianza en Él. A veces estamos confiando en nosotros mismos y Él nos hace pasar por una escasez para que volteemos hacia arriba y digamos, yo voy a depender de Él sin importar mis circunstancias. A veces nos pasa por enfermedad y para que no tratemos de confiar en tantas cosas, nos hace que Él sea la última opción y miremos hacia arriba y digamos, Señor, perdóname porque en ti confié de último. Y es ahí donde nos tiramos de rodillas. Porque ¿quién se tira de rodillas a llorar hora tras hora cuando todo nos va bien? Cuando el trabajo está muy bueno, cuando no hay pleitos con la esposa, cuando los hijos no se pelean entre ellos y nos hacen caso. ¿Quién se tira a orar y buscar la presencia de Dios? Nadie. Es que tenemos que ser podados, disciplinados, pasados por el fuego para venir delante de Él y llorar y decir, Señor, ayúdame, perdóname por confiar en todo menos en ti. Cuando Dios poda, Él arranca a veces relaciones dañinas, destructivas, trabajos, arranca familias, arranca mal carácter, arranca orgullo, arranca lujuria, arranca pereza, arranca altivez, arranca autodependencia, arranca odio, arranca falta de perdón, arranca muchas hojas y ramas mundanas que nos han estorbado obedecer su palabra. ¿Sí se dan cuenta? Cuando el labrador viene y nos limpia y nos poda, no nos gusta, es difícil, es feo, pero solo así vamos a dar más fruto. Hebreos 12, 5b al 7 dice, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, escucha, al que ama, ¿qué dice? Disciplina o poda y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, escucha, si soportáis ser podado, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hermanos, la disciplina de Dios viene, el podarnos viene porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que usted dé fruto, usted quiere que ustedes den fruto. Y no hay otra manera de que demos más fruto, sino que nos esté podando todos los días. Dios nos poda y nos limpia porque nos ama. Mire lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. El que no disciplina, no poda, no azota a su hijo es porque lo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque quiere que dé frutos buenos cuando sea adulto. Alguien que no disciplina, hermanos, esa persona va a dar frutos amargos y va a traer vergüenza a esos padres. Y Dios nos disciplina porque Él quiere limpiarnos. Dios nos poda y nos limpia porque Él nos ama. De esta manera Dios nos hace más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y esa es la meta, parecernos más a Cristo. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A ver, ¿quién de ustedes, hermanos, cuando viene una prueba le hace, yes, otra prueba? ¿Quién de ustedes? A ver. ¿A quién le encanta estar en la prueba?
en la tormenta, en el desierto. Y dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Quién quiere paciencia aquí? Van a pasar por pruebas. Solo así se produce la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, escucha, perfectos y cabales. Después de ser podados van a dar mucho fruto y van a ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. No hay atajos, hermanos. En toda la historia del cristianismo, el proceso de limpiar y podar se manifiesta en el sufrimiento o los problemas o los desiertos o las tormentas. Es un regalo de Dios dado para nosotros de que podamos sufrir para Cristo. Y se nos ha sido dado a nosotros con un gran moño para que glorifiquemos el nombre del Señor cuando estemos pasando en diferentes situaciones difíciles. Filipenses 1:29 es un versículo prohibido en la iglesia moderna hoy en día. Mire lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio, esto es un privilegio, ¿ok? Escucha. De confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Hermanos, es un privilegio. Queremos ser como Cristo, pero no queremos sufrir como Cristo. Pablo entendió esto porque fue uno de los que fue bien podados por Dios. Todos quieren ser como Pablo, el gran apóstol Pablo, el que escribió 3 epístolas, pero nadie quiere ser procesado como Pablo fue procesado. Todos quieren ser como Pablo, pero nadie quiere ser podado como Pablo. 2 Corintios 1, 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo ustedes? Como si estuviera loco hablo, dice Pablo. Y más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en más peligros de muerte muchas veces. Y Pablo continúa diciendo que él sufrió azotes con vara, fue apedreado, estuvo en náufragos, fue asaltado, en persecuciones, desvelos, sed, hambre, frío y desnudez. Y por último, pagó con su cabeza. A pesar que el Padre continuamente podó y pasó por sufrimientos a Pablo, ¿cuál era su preocupación más grande? Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación de las iglesias. En medio de las aflicciones, en medio de los sufrimientos, en medio de las tribulaciones, Pablo no se preocupaba por sí mismo, sino por la fe de sus hijos espirituales. Cuando Pablo vio a Timoteo, su hijo espiritual, que estaba desanimado, él era el pastor de la ciudad de Éfeso, y vinieron muchos falsos pastores a infiltrarse a su iglesia, Timoteo ya no quería seguir. Estaba desanimado. ¿Y sabes qué le dijo Pablo para animarlo? No te preocupes, Timoteo, todo va a ir bien, Dios te va a prosperar, Dios te va a proveer todo lo que necesitas, Dios te va a dar un ministerio poderoso. No. Segunda de Timoteo 3:12. Todos, mira hijo Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amárrate bien los pantalones. ¿Quieres seguir a Cristo? Vas a pasar por circunstancias. Vas a ser podado por el Padre. Así que mis hermanos, todo aquel que es un verdadero cristiano, hijo de Dios, seremos podados. Porque ese es el proceso del cristianismo. Seremos podados, sometidos a pruebas, se nos arrancarán ramas, nos dolerá el proceso, pero tranquilos, para nuestro bien, y es para que demos más frutos. Todos los hombres de Dios en la Biblia fueron podados. El cristianismo está fomentado en los hombros
de personas que sufrieron por el Evangelio, mártires que sufrieron para traernos el Evangelio. No esperemos que nuestras vidas sean diferentes o todo sea color de rosa. Algunas personas me han dicho, me dijeron que al venir al cristianismo todo me iba a ir bien, Dios iba a arreglar mi vida, iba a reconciliar mi matrimonio, mis hijos iban a venir de las drogas, y no ha pasado nada de eso. Es más, me ha ido peor, me ha llovido sobre mojado. ¿Qué está pasando? ¿Que el Evangelio no sirve, no funciona? Y se van desanimados. El problema es la manera en que se presenta el Evangelio. Jesús lo presentó de esta manera. ¿Quieres seguirme? Asegúrate que tienes lo necesario para no quedarte a medio de la construcción. ¿Recuerda? Pero en todo tiempo sepamos que es para nuestro bien. Hay otro concepto clave y es nuestra responsabilidad. Ya vamos a ir acabando. Versículo 4, acompáñenme a leer. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esto no habla de salvación, sino de santificación. Permaneced en mí significa manténganse purificándose, manténganse santificándose. Es un verbo activo y se traduce continuamente permanezcan santificando sus vidas para tener comunión conmigo. ¿Cómo podemos permanecer en el Evangelio? ¿Cómo podemos permanecer en Él y Él en nosotros? Juan 14:23, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. La palabra morada en griego quiere decir un hogar, una residencia permanente o una vivienda. Permanecer en Él significa que el Señor, significa que Él es el Señor de tu vida, el que mora y vive en ti. Y tú le has dado toda la autoridad para que limpie, pode tu casa, saque todo lo que necesites sacar de tu vida. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cementados en el amor. Mientras Él vive en nuestros corazones, no hacemos nada, hermanos, que le ofenda a Él. Le otorgamos la autoridad de limpiar y sacar la basura de nuestras vidas, de podar lo que está ahí estorbando para que busquemos de Dios. Eso significa permanecer en Él. ¿Y por qué es importante permanecer en Él? Versículo 5, escucha. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es muy importante que sepamos. Una rama no puede vivir si no permanece recibiendo la nutrición, la energía de la vid. Permanecer en Cristo significa depender totalmente de Él. No estar conectados a la vid verdadera significa vivir sin Cristo, separados de Cristo, significa desnutrición, debilidad y muerte espiritual. Si no estamos conectados a la fuente de vida, a la fuente de poder, que es la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a secar, nos vamos a morir espiritualmente, no nos vamos a nutrir correctamente y nos vamos a secar eventualmente. Quiero cerrar esto con una ilustración. La realidad es, separados de Jesús, nada podemos hacer, porque Él es la fuente de nuestro poder. Y voy a hacer una ilustración. El 10 de febrero del 2013 se produjo un incendio en la sala de máquinas de un crucero grande llamado Triumph. El fuego destruyó la planta de electricidad del barco, dejando al barco sin electricidad en el Golfo de México. 4,200 pasajeros en medio del mar sin comunicar, sin ninguna comunicación para afuera, para que llegaran a ayudarles. La energía perdida hizo imposible operar los inodoros, conservar la comida a bordo. Los pasajeros
reportaron escasez de agua, de comida, enfermedades, olores insoportables y gran pérdida. CNN apodó este barco el crucero del infierno. Este crucero aprendió que al no estar conectados a la fuente de poder o electricidad, nada pueden hacer y todo se echa a perder. La experiencia nos enseña a nosotros que desconectados de la fuente de poder que es Cristo, que es la vid verdadera, nada podemos hacer y todo se echa a perder. Separados de Cristo, nada somos. Somos simplemente ramas secas e inútiles, buenas solo para hacer una buena fogata. Y el último versículo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Las ramas en él que son quitadas son arrojadas al fuego. No sirven para nada, no dan fruto, solo estorban y son buenas solo para hacer un buen fuego. Estos son todos los cristianos que no dan fruto, hermanos. Todos estos cristianos que parecen, pero no son. Y entonces quiero llamarlos a que nosotros nos examinemos. Estos falsos creyentes carecen de las evidencias espirituales, carecen del fruto, de la semejanza de Cristo en sus vidas. Son como aquellos de los que habla Santiago, que dicen que tienen fe, pero no tienen obras. Su reclamo es falso. Estas son ramas sin frutos. Y una pequeña reflexión. ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros? Examina tu mente en este momento y pregúntate, los que nos ven en los medios, en Facebook y en YouTube. ¿Qué clase de fruto estamos dando? ¿Qué nos impide dar buenos frutos? ¿Será que no quieres dejar tu vida mundana? ¿Será que tienes prioridades? ¿Será que tienes una agenda personal? ¿Qué es lo que te impide seguir al Señor? ¿Das frutos que parecen a Cristo? ¿Imitas a Cristo? ¿Te pareces más a Él, a su semejanza, a su obediencia, a su carácter, a su humildad, a su misericordia, a su gracia, en perdón, en servicio, en sacrificio, amor por los demás, amor por el enemigo, oras por los demás, anhelas salvación para los demás? ¿O solo velas por ti mismo? ¿Te pareces al carácter de Cristo? Esto abarca los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22. ¿Tenemos amor por los demás? ¿Tenemos gozo en medio de las tribulaciones? ¿Tenemos paz cuando nadie más lo tiene? ¿Tenemos paciencia con nuestros hijos, esposos, esposas, familia, los hermanos de la iglesia? ¿Le tenemos paciencia al pastor cuando predica más de lo que debe? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Hay frutos del Espíritu en nuestras vidas? Hermanos, obviamente toma tiempo dar frutos, pero algo sí sé: el que es cristiano, nacido de nuevo, eventualmente tiene que dar frutos. Si no da frutos, hermanos, tengamos el temor que podemos ser cortados. No hay cristiano genuino nacido de nuevo sin frutos. Es imposible. El fruto se ve en la manera en que obedecemos a Cristo. Y se ve por el hambre y sed de justicia y amor por su palabra. ¿Amamos leer su palabra o pasan días, hermanos, sin conectarnos a la fuente de vida que es la palabra de Dios? Amamos su palabra al punto de decir: hoy quiero leer esto, quiero conocer más a Cristo. O solo nos acordamos cuando hay algo de aflicción y decimos: quiero un verso que me llene. ¿Está la palabra de Dios en tu mente día y noche meditando en ella?
Estos frutos también se notan en la manera de evangelizar a los demás. ¿Hablas acerca de Cristo con los demás? ¿O cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien para que ellos vengan también a nutrirse espiritualmente? Estos frutos se notan. Estos frutos son externos. Lo que el Espíritu Santo hace interiormente empieza a brotar en lo exterior y se tienen que ver, hermanos. Si no se ven los frutos es porque no hay un cambio interno. Dios nos llama a dar frutos de evangelismo también para proclamar su reino, como lo hizo con Israel, como lo hizo con Jesús, como lo hizo con los discípulos. Él quiere que demos frutos de evangelismo. Estamos proclamando el nombre de Dios allá afuera, no solo aquí en las cuatro paredes. ¿Estamos siendo la luz allá afuera o nos estamos escondiendo bajo una iglesia? ¿Estamos siendo la sal de la tierra allá afuera? ¿O simplemente esto es para mí? Una exhortación. El primer paso, si no estás dando frutos, si no estamos dando frutos, si nos hemos examinado y no, ya buscamos y no hay frutos. Tal vez hay unos frutitos chiquititos. El primer paso es pedirle a Dios que nos permita hacer frutos de arrepentimiento. Decirle, Señor, te he fallado. No he dado frutos en estas áreas. Ayúdame, Señor. Perdóname, Padre. Y luego pídele que te limpie y te pode para llevar mucho fruto. Que arranque las ramas que están estorbando. Relaciones que están estorbando tu vida. Carácter que está impidiendo que busques de Dios. Tu orgullo que te impide a veces pedir perdón. Hoy es el día que tú te conectas con la vid verdadera. Le entregas el control de tu vida y el Padre empieza a pulirnos todos los días para que demos más fruto y más fruto. Filipenses 1:6, voy a acabar con esto, es la promesa de un creyente. Este es Pablo. Y estoy seguro de que Dios, escucha, Dios, el labrador, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día de Cristo Jesús vuelva. Qué maravilloso, hermanos, que si Él empezó la obra en cada uno de nosotros, Él la va a perfeccionar y la va a completar. No nos va a dejar a medias. Así que la buena noticia es esta. Si Él ya empezó la obra en ti, hermano, aunque no vean frutos ahorita, conectémonos a la vid, conectémonos a la fuente de vida, de poder. Aquel hombre que dijo, yo soy la vid verdadera y yo voy a dar frutos. Y si estamos conectados con Él, vamos a ser podados, pero a la misma vez vamos a dar mucho fruto. Y eso es lo que todos queremos, ¿sí o no? Quiero que salgan de aquí emocionados, maravillados de que el labrador está trabajando en nuestras vidas y está podando poco a poco las áreas donde nos hace falta para que poco a poco empecemos a ver frutos en nuestras vidas. Y no solo un fruto, sino 2 frutos, 3 frutos, muchos frutos. Y de repente somos un árbol lleno de frutos. Y con eso, incline su rostro, vamos a orar.